Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Todo preparado, sobre todo ellas, para contarles lo importante, lo que está pasando en la Cámara Baja y, por supuesto, en sesiones extraordinarias de antesala, semana cortita de feriados de carnaval, pero con una sesión que pasó hace relativamente poco y otra que tal vez se venga la semana que viene porque ya está terminando este periodo y arrancaría ordinarias. Pero no nos adelantemos porque hay mucho para hablar y lo que sí entró en estos días es el decreto que tiene como el proyecto de ganancias como principal tema para ser tratado seguramente en la próxima. Vamos a arrancar como siempre por mi izquierda. Ella es Caro Ramos. Carito. Hola Karin, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos con expectativa respecto de lo que pueda pasar la semana que viene con el tema de ganancias, a ver si se convoca la Comisión de Presupuesto para iniciar finalmente el debate, ya que tenemos el decreto sobre la mesa. Y ella es la gran Laura Serra. Qué lindo volver a tenerte, porque ya vino al canal, perdón que salgamos de cámara. Sí. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Sí, nos tocamos, estamos alcoholizadas en nuestras manos, claramente. Hola, Laura. ¿Cómo estás, Karin? Bien, hermosa, muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Crees que vaya a haber sesión la semana que viene? No creo que vaya a haber sesión de ninguna manera. Lo que sí se está previendo, como decía recién Caro, es una reunión de comisión eventualmente para empezar a tratar el tema de ganancias, y las sesiones arrancarían ya después en ordinarias, ¿no? Ya después del 1 de marzo, con la presencia del presidente Alberto Fernández, que como todos los 1 de marzo, el presidente de la Nación viene al Congreso, da su discurso inaugural de las sesiones ordinarias y así da el puntapié inicial a lo que se llama el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Entonces ya a partir de este periodo no se tratan solamente los proyectos del Poder Ejecutivo que pretende que trate el Poder Ejecutivo del Congreso, sino ya todos los proyectos, y la agenda lo fija ya el Poder Legislativo. Así que es un cambio de sesiones extraordinarias que venimos teniendo hasta ahora respecto del periodo de sesiones ordinarias que arrancan el 1 de marzo. Arrancamos con lo que tiene que ver con ganancias, porque lógicamente es el tema tan esperado por un grueso de la población muy grande, 1.300.000 personas que van a estar beneficiadas de no pagar con sueldos hasta 150.000 pesos, y hay toda una ventana también entre 150 y 170, y hay reclamos también de la oposición, de provincias patagónicas, pero llegan al acuerdo, ¿no, Laura? ¿Vos crees que entre todos los reclamos, pero es un viejo tema, una vieja bandera también del presidente de la Cámara y también de la oposición, que ha habido proyectos en este sentido también? Sin duda, Karin, es así. El proyecto va a salir aprobado por amplio consenso, eso no hay ninguna duda. Acá lo que se discute es qué alcance va a tener el beneficio, las exenciones que se están planteando en el proyecto que presentó Sergio Massa hace unos días atrás. Ese es el nudo de la discusión. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, el proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados plantea eximir del pago del impuesto a aquellos sueldos hasta 150.000 pesos. No modifica la escala, eso seamos claros, no estamos modificando el piso, el mínimo no imponible. Lo que se está estableciendo es un nuevo piso a partir del cual se exime a los trabajadores de pagar el tributo. Por eso no es que se estira hasta los mayores y que los mayores que están pagando pagan menos. No, porque no se eleva el piso, eso es lo que decía exactamente, Laura. Remarcar eso. Se sube el piso, pero no se modifican las escalas del impuesto. Sí. El piso va a ser hasta 150.000 pesos a partir de una deducción especial que establece el proyecto de Sergio Massa. ¿Qué pasa entre los sueldos entre 150 y 173.000 pesos? A partir, en ese rango de sueldos, el Poder Ejecutivo tendrá la atribución para establecer las deducciones para que paguen menos el impuesto. Es decir, van a pagar el impuesto, pero no va a haber saltos bruscos de cero a una alícuota muy alta. La idea es suavizar la curva, pero eso no lo va a decidir el Poder Legislativo. No lo va a decidir el Congreso. ¿Eso es cuando se reglamenta la ley? Exactamente, es una atribución que va a tener, según el proyecto de Massa, el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí es donde empiezan un poco a ver
ruidos, ¿no? Por parte de la oposición y por parte de sectores también del Frente de Todos, y me estoy refiriendo al sector sindical. ¿Por qué? Porque Facundo Moyano, vos sabés bien, es el hijo de Hugo Moyano, es diputado nacional, un diputado de raíz sindical, de origen sindical, que bueno, que él plantea, digamos, mayores beneficios, es decir, que la exención abarque a un universo mayor de asalariados. ¿Y cómo sería esto? Lo que está planteando Facundo Moyano es que se exima del pago del impuesto, por ejemplo, a lo que son los viáticos, las horas extra, eventualmente los aguinaldos, es decir, aquello que hoy no está comprendido dentro del salario propiamente dicho, sino que son los llamados adicionales. Justamente con estos adicionales, las provincias patagónicas tienen lo propio también. Claro. ¿Querías agregar algo más de lo anterior? Sí, para redondear la info, Carita. Agrego simplemente el proyecto de Facundo Moyano, iba a presentarlo hoy, finalmente parece que va a ser el día lunes. También es probable que el presidente de la Cámara reciba a una delegación sindical para escuchar estos reclamos, estas preocupaciones. El proyecto de Moyano va a ser una especie de réplica de uno que ya ha presentado en 2017, como bien explicaba Laura, tiene que ver con eximir del pago de ganancias todo lo que tiene que ver con aguinaldo, horas extra, viáticos, también adicionales por horas nocturnas, trabajo insalubre, zona desfavorable. Justamente hablábamos ayer con el diputado Mena y esta inquietud respecto del diferencial del 22% de las provincias patagónicas, que hay una discusión muy técnica ahí respecto de si el proyecto modifica en algo a lo que rige actualmente o no, una discusión muy de letra fina, ¿no?, del proyecto, que seguramente lo vamos a ver en la Comisión de Presupuesto. Y por supuesto, el tema de las escalas es un tema importante. También está el tema de la actualización del piso, cómo va a ser, si va a ser anual o, como si pide Juntos por el Cambio, va a ser semestral, si va a ser por el índice RIPTE o por inflación. Y el tema de también incorporar a los autónomos. Son los grandes temas, los grandes planteos que vamos a escuchar seguramente la semana próxima por parte de la oposición. Desde la Papa, el diputado Rauschenberger habló sobre el tema, el diputado Mena le contesta, claro, hablando justamente de la cuestión del impuesto y las provincias patagónicas, en qué escenario se encuentran. Ahí los escuchamos. Está muy clara, no hay ninguna duda que la redacción del proyecto que vamos a tratar no toca para nada lo que se refiere al incremento de la deducción especial para los trabajadores y jubilados de la Patagonia, ese 22%, que si vos recordarás, Macri lo bajó del 30% que había en el año 2016, lo bajó al 22%, y ahora nos vienen a cuestionar algún problema de técnica legislativa, como ya sucedió con el otro día en la discusión de la deuda, ¿no? Pero para explicarlo técnicamente y para que se entienda, porque el tema por ahí, si no se lee bien el proyecto y se quiere malinterpretar o no se actúa de buena fe, se puede llegar a plantear lo que plantearon mis colegas de la oposición, en un planteo que creo que es totalmente innecesario y no corresponde, carece de argumentos, porque no se toca para nada la deducción especial. Y esto es así. El artículo 30, que se modifica, tiene 6 párrafos. En el primer párrafo tiene 3 incisos. Uno de ellos es el inciso C. Ese inciso C es el que se sube el mínimo a 150.000 pesos. ¿Está? Luego viene un segundo párrafo y un tercer párrafo. En el tercer párrafo está la deducción de un 22% más para los trabajadores y jubilados de la zona patagónica. Exacto. Ese párrafo no se toca. ¿Está? En el cuarto párrafo se habla de que el incremento de los jubilados, en vez de ser 6 jubilaciones mínimas, va a 8. Pasamos a 8. Eso está en el artículo 2 del proyecto. Sí. Después hay 2 párrafos más que se refieren, uno de ellos al tema de cómo se actualiza, que es a través del RIP. Entonces, a ver, decime vos en qué parte del proyecto se está dejando de beneficiar a la Patagonia con este incremento de la deducción especial. O sea, creo que es totalmente infundado y no quiero pensar mal, pero pareciera que hay una aviesa intencionalidad política de bastardear esta medida, que es muy buena. Esta última frase molestó un poco al diputado que le contesta, al diputado Mena, porque en verdad ellos
realmente, de hecho el diputado, sus colaboradores y gente de su bancada dijo claramente, yo me tomo el tiempo de leer claramente y considero que hay un punto para reclamar o que no se ve en el proyecto, claramente, porque será una letra fina, pero si no está en el proyecto, no está. Entonces hay que pedirlo. Vamos a ver lo que le contestó el diputado Mena al respecto. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, como lo está mi bloque, con la idea de aliviar la carga tributaria de ganancias aparte de la cuarta categoría, porque este proyecto no apunta a toda la cuarta categoría, apunta solo a asalariados y jubilados. Tenemos una deuda pendiente con los autónomos, que también tienen los mismos padecimientos y carga excesiva de este impuesto que tienen los asalariados. Pero dicho esto, la factura técnica del proyecto, yo lo escuchaba a Rauschenberger recién, y uno lo lee y no es eso. Para empezar, hay una cuestión ahí, y no lo atribuyo a la mala voluntad, a la mala fe. Yo no estoy diciendo que acá quieran quitarle este beneficio a la Patagonia. Lo que estoy diciendo es que acá hay un problema en la redacción, en la técnica legislativa de este proyecto. Para empezar, dice, sustitúyase el inciso C del primer párrafo. Eso ya de movida está mal escrito. En todo caso, sería el primer párrafo del inciso C del artículo 30. Claro. Por eso digo, pedí perdón anticipado, porque esto es... Muy técnico, sí, pero está bien que lo explique. Hay que ir con un pizarrón. Después, no es cierto que el inciso C tenga 6 párrafos. Tiene inciso C apartado 1, inciso C apartado 2. Bueno, ¿qué tenemos en Patagonia? En Patagonia hay un régimen legal y de convenios colectivos que los asalariados y los jubilados cobran un plus, un adicional por zona patagónica, que puede ser del 20, del 30, del 40, hasta del 50% según la actividad. Entonces, la ley de ganancias hoy vigente, el artículo 30, inciso C, lo que dice es que para determinar ese impuesto, las deducciones admisibles, las computables, en Patagonia son un 22% más que las que tiene el resto del país. Entonces, eso hace que, porque si no se perdería lo que se reconoce como zona patagónica, después se perdería por ganancias. Claro. De hecho, a veces se presenta esta particularidad que hay gente que un aumento de sueldo que pactan en paritarias les es de resultado negativo, de saldo negativo. Entonces, por eso está esa compensación. Al decir sustitúyese el proyecto de ley, ¿qué quiere decir sustituir? Esto es como, vamos a hacer un ejemplo deportivo. Sale un jugador, entra otro. Bueno, acá sale el inciso C del artículo 30 actual y entra este que propicia la ley. Y al entrar yo no veo que esté ese parrafito que dice esto del 22% para las provincias de la ley, no me acuerdo, creo que es la ley 23272, que es la que dice qué provincias integran Patagonia, que son Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, también La Pampa y el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí queda claro que su reclamo es bien técnico, por eso pedía las disculpas correspondientes, Carito, que lo entiende, más vale, ratoncilio de biblioteca, al decir, y porque el resto del país no lo sabe, o tal vez no tiene idea de que tienen un 22% más de deducciones por ese plus que cobran. Entonces, ¿cómo queda el escenario, Lau? Y bueno, se verán los debates que se van a suscitar en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Que vamos a tener un anticipo de ese debate este lunes, Karin. Porque a las 15 horas de este lunes se va a reunir Sergio Massa con la delegación que recién hablaba Caro de diputados de origen sindical para justamente trabajar en eventuales modificaciones al proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de Massa? La respuesta de Massa va a ser que él va a estar abierto a todas las mejoras, las propuestas de mejora que se planteen, pero hay un límite y el límite tiene que ver el financiamiento. Es decir, todo aquello que se agregue en cuanto a beneficio tiene que tener su contraprestación en financiamiento, porque esto implica un agujero fiscal de 40.000 millones de pesos, que si bien va a ser compensado con un mayor consumo, es lo que prevé el gobierno, y por ende por una mayor recaudación tributaria, lo cierto es que cuando vos das más beneficios y eximís más carga tributaria,
que no va a llegar al fisco, Claro. entonces el agujero se agranda. Y vos sabés también bien, Karin, que el ministro Guzmán tiene una cita pendiente con el Fondo Monetario Internacional, tiene que mostrar las cuentas relativamente en orden. Sí. Entonces, bueno, este tipo de agujeros, ese tipo de rojos fiscales, digamos, lo tiene que de alguna manera acotar. Entonces, toda mejora que venga al proyecto o toda ampliación de beneficios tiene que venir con la correspondiente contraprestación financiera. Entonces, ahí está el límite que están planteando en el oficialismo. Por ejemplo, se me ocurre hilar dos cosas que no sé si es nada que ver, pero apelo a ambas. Esta decisión de AFIP, de cobrar, de que los alquileres estén declarados ahora a los dueños, por supuesto, de los departamentos, ¿tiene que ver con recaudar más? Sin duda, claro. O poner también. la lupa más a fondo en aquellos que tienen propiedades y si están usufructuándola, que paguen lo correspondiente. ¿Es de ahí que empiezan los tentáculos del Estado a decir, bueno, ok, acá tenemos un faltante porque estamos dando un gran beneficio a gente que después va a poner ese dinero, pero ¿se tiene esa cuenta de ese dinero que van a volcar luego a la economía? No. Es muy difícil Ellos saberlo. calcularon el agujero fiscal por Claro, este o sea, proyecto en dinero que- 40.000 millones de Perfecto, pesos. dinero que deja de pagar la gente. Ahora, ¿cómo pretenden cubrir ese rojo fiscal? Como te decía, en parte por una mayor recaudación, por un aumento del consumo, pero hay Claro. hay otra iniciativa que se discutirá seguramente en paralelo Sí, sí. al proyecto de Sergio Massa, que también genera bastante ruido y sobre todo en Juntos por el Cambio, ¿no? Que tiene que ver con que las empresas sigan pagando el 30% del impuesto a las ganancias. ¿Por qué sigan pagando? Porque según la reforma tributaria de Mauricio Macri de 2017, en 2021, es decir, este año, las empresas debían bajar Ajá. el pago de ganancias al 25%. Pero Alberto Fernández lo que pretende es suspender esa baja para que las empresas sigan pagando el 30%. ¿Eso fue por decreto? No, de Macri es en un su proyecto. momento? No, fue la reforma tributaria de reforma. 2017 Perfecto. que establecía una baja escalonada de ganancias para las empresas, Sí. supuestamente Sí, con sí. el objetivo de que las empresas reinviertan, digamos, Claro. lo que no están pagando en ganancias para, digamos, generar más trabajo o invertirlo en producción. Bueno, esa fue la propuesta de Macri. Llegó Alberto Fernández al gobierno, lo que hizo primeramente fue con la emergencia ocupacional, la emergencia económica, es decir, se suspende este beneficio para las empresas, que las empresas Beneficio que sigan- nunca se llegó a ver. beneficio que nunca se O llegó sea, a ver. de última seguirá todo como está para un empresario. Exactamente. Entonces, pero lo cierto es que las empresas no van a ver Sí. ningún beneficio, sino que van a seguir pagando el 30%. Sí. Y bueno, y con eso, de alguna manera, lo que logra Guzmán no es quizás una mayor recaudación, pero al menos no profundizar el rojo fiscal, ¿no? Entonces, Perfecto. compensar un poco esos 40.000 millones de impacto que tiene el proyecto, que es de Sergio Massa, hay que decirlo, pero hecho o elaborado en consonancia con el gobierno nacional. Digamos, esto está todo fríamente calculado, Karin. Esto no vino Sergio Massa y lo presentó porque se le ocurrió. Es cierto que es una bandera de Massa y lo viene agitando hace tiempo, pero, digamos, Massa siempre trabaja en consonancia con la Casa Rosada, con el gobierno y Sí, con por las supuesto. posibilidades que tiene hoy el gobierno de presentar un beneficio concreto Por a la supuesto. clase media, ¿no? Todo lo que entra Sí. desde el oficialismo tiene esa consonancia. Tal claro. cual, adhiero a cada palabra dicha por Laura. Además, a ver, hay un presupuesto sancionado que está rigiendo este año, el presupuesto 2021, que tiene una previsión de recaudación determinada. Es decir, se están tocando impuestos que van a afectar la recaudación. Entonces, eso afecta a todas las variables económicas. Es como un desajuste. Si bien, a ver, el presupuesto tampoco es palabra sagrada, digo, siempre hay modificaciones sobre la marcha, pero bueno, hay que ver cómo se cubren esos baches. Por eso también el proyecto de Moyano, que pide semejante cantidad de exenciones al impuesto, bueno, es un esfuerzo fiscal importante que tendría que hacer el Estado. Entonces, eso es lo que justamente quiere evaluar Massa. ¿Cuál va a ser el costo de las distintas propuestas? Es cierto que durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionó una reforma tributaria que tocó bastantes impuestos, no fue una cosa tan integral, pero fue importante. También recordemos que
durante la campaña presidencial en la que Mauricio Macri fue electo, él había prometido eliminar el impuesto a las ganancias. Al menos para los trabajadores en relación de dependencia, cosa que nunca ocurrió. Sí. Hubo algunas modificaciones, pero nunca se eliminó. Entonces, eso por ahí también puede ser alguna especie de chicana que pueda lanzar el oficialismo hacia Juntos por el No te quepa Cambio la menor en duda, el claro, debate. que lo van a hacer en el recinto, porque es cierto que cuando finalizó el gobierno de Mauricio Macri, el 25% de los asalariados pasamos, porque en esto nos incluimos todos, a pagar ganancias, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pretende con el proyecto del oficialismo es que como 1,5 millones de personas, 1.300.000 personas, dejen de tributar el impuesto y que se vuelva al 10%. Ahora, ¿qué dicen desde Juntos por el Cambio? Está todo muy lindo, es cierto, hay que beneficiar a la clase media, que está muy ahogada con la presión tributaria, pero esto no deja de ser un parche más. Digamos, no hay una reforma integral del impuesto, está perdiendo progresividad, no se está yendo al fondo de la cuestión, que es mejorar reformar lo que tiene que ver con las escalas del impuesto, del mínimo no imponible, eso no se está tocando. Y además, como bien señalaba Caro hace un rato, ellos están diciendo que el ajuste no debiera ser anual, es decir, la actualización del piso no debiera ser anual, sino que debiera ser semestral, y no por la variante del RIPTE, es decir, la variación de los salarios, sino por la variación del IPC, es decir, el índice de precios al consumidor, la inflación, para que la inflación no licúe finalmente el alza del piso. Entonces es toda una discusión técnica detrás de una aprobación, como te decía al principio, Karen, una aprobación que va a venir en general seguramente sin mayores dificultades, pero creo que el problema se va a plantear en la discusión en particular de los artículos, y hay que ver la mayoría que obtenga el Frente de Todos para imponer el criterio original que tiene el proyecto. ¿Esto abre la puerta para la posibilidad de discutir un impuesto diferente? ¿La famosa reforma impositiva puede arrancar por ganancias, ya que se le pone, como dice la oposición habla de parches, el oficialismo habla de ajustes necesarios? No, creo que esto es una reforma muy parcial. No creo que sea el momento, al menos un año electoral es complicado discutir este tipo de leyes tan integrales. Sí. Seguramente va a surgir en el debate, bueno, hay que reformar todo el sistema para que sea más equitativo, pero no es el plan, al menos por el momento. El plan ahora es ni modificar las ganancias. escalas. ¿No va a salir alguna petición de que en ese mismo momento en sesión se modifiquen escalas? No, seguramente lo va a plantear Jorge Sarguini de Consenso Federal, lo va a plantear como una cuestión más, como más simbólica, o como una cuestión, digamos, más de lo que se debiera hacer, pero lo concreto es que mientras el oficialismo se mantenga en estos lineamientos del proyecto, difícilmente se modifiquen las escalas y se vaya hacia una reforma integral del impuesto. Vos hablabas de una reforma tributaria, y lo cierto es que Guzmán había prometido con el presupuesto la llegada de un proyecto de reforma tributaria. Reforma que nunca llegó, y como bien decía Caro, lo único que llegó al Congreso son reformas muy parciales de algunos impuestos. De hecho, todavía está pendiente de tratamiento. Algo que es llamativo y sugestivo que no se haya empezado a abordar es el tema del monotributo. Un proyecto para modificar también las escalas del monotributo, y que sugestivamente todavía no se comenzó a trabajar. Por ahora está todo congelado. Está medio como frenado ese tema. Y los monotributistas, que son muchísimos. También están esperando esa reforma, ¿no? Pero bueno, por ahora... No se prevén aumentos. Por ahora el proyecto está presentado, la iniciativa está en la Cámara de Diputados, pero todo indica que le van a dar prioridad al impuesto a las ganancias, porque es un impuesto que, afecta, como decías vos, va a beneficiar a una buena porción de los asalariados, y es electoralmente muy rentable, ¿no? Claro, entonces, claro. En el arranque justamente del calendario electoral es una iniciativa, bien marketinera en términos electorales. Entonces, bueno, el oficialismo le va a agitar la bandera, y como decíamos con Caro recién, van a
enrostrarle a Juntos por el Cambio las promesas incumplidas de Macri durante su campaña. Me encanta porque ya ya es como que vemos la sesión con ellas. No te quepas. La vemos el atisbo de lo que va a ocurrir. Bueno, no por nada hace tantos años están. Vamos un poco a coyuntura. ¿Creen que va a cambiar algo en la discusión, la reunión de hoy en el CCK? Hoy se larga con la presidencia de Gustavo Vélez, ni más ni menos. Ya se largó. El Consejo Económico Social para discutir políticas públicas de mediano a largo plazo. ¿Quiénes? Todos. Todos los actores sociales, gobernadores, sindicalistas, empresarios, educadores, y hay distintos ejes. Este tipo de cosas, ¿cambia la agenda legislativa? Bueno, en principio hay que decir que eso va a ser una ley que va a llegar al Congreso. Se va a discutir el tema porque el Ejecutivo, justamente Gustavo Vélez, el titular de este nuevo Consejo Económico y Social, anunció en el día de hoy que el Ejecutivo va a enviar un proyecto de ley al Congreso para consagrar de algún modo este nuevo organismo que va a contar con especialistas. Ya se pudieron escuchar las primeras reacciones por parte de la oposición. El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, se quejaba hoy de que en el anuncio y en la presentación no hubo representación justamente de la oposición. Claro. Representación legislativa de partidos políticos que no son el oficialismo. Así que no cayó muy bien el formato, en principio, de esta presentación del día de hoy en el CCK. Ahora, te debo de hacer una pequeña aclaración porque justamente hoy estuve hablando con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien sí estuvo en la presentación. Sí, es verdad. Gerardo Morales estuvo, y es más, va a integrar el consejo como un consejero más. Entonces, ahí es donde empiezan los chispazos dentro de Juntos por el Cambio. ¿Y los hilos de senadores, diputados o gobernadores, diputados? A ver, veamos un poco el rol de Gerardo Morales acá, ¿no? Sí. Gerardo Morales es gobernador de Jujuy, es radical, pero ha votado o ha mandado a sus diputados y senadores a votar un par de proyectos del oficialismo. Recordemos, básicamente, el presupuesto lo votó a favor, los diputados por Jujuy lo votaron a favor, como así también el impuesto a la riqueza. Los diputados por Jujuy y los senadores creo que también votaron a favor. Y también esquivaron el tema de este proyecto también tan polémico que tuvo tan a maltraer a Horacio Rodríguez Larreta, el que le quitaba la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Ellos no dieron el quórum, como había previsto el interbloque Juntos por el Cambio, pero a la hora de votar, de alguna manera avalaron al oficialismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Gerardo Morales es un poco el ala, no te digo moderada, pero un poquito más. Tampoco te digo que es un aliado del gobierno, porque de ninguna manera lo es, ¿eh? Al contrario, va a ser opositor. Pero tiene una mirada un poquito más contemplativa respecto de las iniciativas del gobierno. Entonces, bueno, ahí es donde están un poquito las diferencias dentro de la agrupación de Juntos por el Cambio. Tal vez por eso también se ve ciertas presiones que hay con algunos temas que como provincia les interesa. Biocombustibles, que cuando a veces el tema aparece sin hablarlo directamente con los diputados. Pero vamos a hablar con los diputados, que nuestro programa se basa básicamente en ellos. Mejor, ¿no? Diputada Rosso, ¿cómo va, Puntana? Bienvenida, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Karim y Caro, Laura, ¿cómo están? Bien, todo bien, Victoria. Bueno, repasando un poquito del movimiento que tiene sesiones extraordinarias y esperando una nueva sesión y el movimiento político que se genera con decisiones del Poder Ejecutivo como este Consejo Económico Social. Pero básicamente nos interesa tema ganancias porque hay mucha discusión al respecto y puntos para aclarar. ¿Una primera aproximación, Victoria, del proyecto? Bueno, efectivamente, el día de ayer el presidente Alberto Fernández ha enviado y ha solicitado la inclusión en el temario de extraordinarias, que si bien estamos a punto de casi de finalizar nuestro periodo extraordinario, sí se ha solicitado el tratamiento de este proyecto de modificación del impuesto a las ganancias, que yo creo de que es un paso muy importante que se viene a hacer para dar alivio fiscal a un sector importante de la sociedad, porque pensamos de que esto va a beneficiar casi a 1.300.000 empleados, con lo cual creo que se va a tener el consenso desde todas las alas políticas para dar el tratamiento. Y bueno, siempre sabiendo de que no es lo único
que se debe hacer. Seguramente hay un montón de otros trabajos y proyectos en el sentido de llevar alivio a la gente, pero creo que esto es algo muy importante que vamos a poder tratar, esperemos, la semana que viene. Semana que viene, dijo semana que viene. Sí, bueno. Esperemos, sí, estamos esperando a ver si en la comisión nos convocan y podemos hacer muy trabajo, si no quedará para el tratamiento ordinario, pero bueno, estamos a la espera. Yo creo de que al menos el hecho de que se haya incluido implica una voluntad política, no solamente con la presentación, sino de que tiene que ser parte de la agenda prioritaria del Congreso dentro de estas primeras etapas. Veremos a ver cómo continúa. Diputada, buenas tardes. Carolina Ramos la saluda. Ya se empezaron a escuchar distintas voces, más que nada de Juntos por el Cambio, con distintos planteos que tienen que ver con las escalas, con la inclusión de autónomos. Hay también una propuesta para eximir distintos conceptos salariales del impuesto a las ganancias. ¿Cómo está viendo desde ese punto de vista el debate? ¿Puede llegar a tener modificaciones el proyecto? Y si puede haber algún otro proyecto aparte que se sume también a la discusión. Y yo creo que en ese sentido este proyecto es, como te decía, un puntapié inicial. Puede haber algunas otras aristas y otras cuestiones que se puedan llegar a tratar. Sí, me parece que tenemos que tener en cuenta de que todo lo que fue el año pasado hubo desde el gobierno nacional hubieron distintas medidas, como el hecho de no hacer la actualización automática de lo que fueran algunos monotributistas para que pasaran a autónomos y demás, que se congelaron justamente acompañando la movida de todas las cuestiones que trajo la pandemia, con lo cual creo de que sí puede llegar a haber otras cuestiones más que podamos llegar a plantearse para este año, pero creo que tenemos que, como te decía, ir trabajando sector por sector y ver cuáles son las mejores posibilidades. En este sentido, creo que vamos a hacer, por un lado, un esfuerzo fiscal pero que va a beneficiar a una gran cantidad de empleados y jubilados, porque no solamente eleva el piso, sino que también modifica la cantidad de suma de haberes, la pasa de 6 años. Pero bueno, sí, sabemos que hay desde distintos sectores, como puede ser también desde el lado del sindicalismo y demás, que están solicitando que se hagan modificaciones. Yo creo que la comisión de presupuesto, encabezada por Carlos Heller, si hay algo que la ha caracterizado ha sido su búsqueda de consensos en cada uno de los proyectos que hemos tratado el primer año de gestión de este recambio parlamentario, con lo cual creo que este proyecto se va a tratar con la misma seriedad y con la misma búsqueda de consensos. Perfecto, diputada Laura Serra la saluda. Preguntarle por otro proyecto que recién lo comentábamos en la mesa, que también fue enviado por el Poder Ejecutivo, pero que todavía no se empezó a tratar y me parece que es tan importante como el de ganancias, que tiene que ver con los monotributistas, ¿no? Usted pertenece e integra la Comisión de Presupuesto. Quería saber si ustedes, digamos, lo tienen en agenda también a esta cuestión para empezar a discutir. Sí, tengo entendido de que no estaría siendo prioritaria en este momento el tratamiento, pero como bien vos decís, está en agenda. Recordemos que también dentro de lo que se estaba planificando en conjunto se ha planteado la necesidad de una reforma tributaria global, con lo cual me parece que tenemos que estar atentos a ver si llega a ingresar o no algún proyecto desde ese sentido. Pero al menos lo que yo entiendo es que se trataría en primer momento esto de ganancias y más adelante algo relacionado así con monotributo. Sí, algo que también creo que sí, que efectivamente es importante que lo podamos plantear también en la comisión. Claro. Comisión que, bueno, va a tener mucho trabajo en estos próximos... en realidad, la mayoría pasa por ahí, ¿no? De los proyectos de ley que se envían. Y hay unos cuantos, diputada, que usted ha presentado el año pasado, que entiendo, lógicamente, como autora o como coautora, espera que se traten en ordinarias en algún momento. Y tiene que ver con la educación. Estoy repasando algunas cuestiones, por ejemplo, un pedido que se pague un abono del 20% restante a los beneficiarios del programa de respaldo de estudiantes argentinos, de la beca Progresar. ¿De qué se trata eso, Victoria?
Sí, nosotros estuvimos presentando varios proyectos, desde distintas aristas, para acompañar por un lado lo que fuesen las becas Progresar, desde otro lado también incentivando el estudio de algunas becas, como es un proyecto que es otro que está relacionado con el fomento de las becas en relación a la ciencia y la tecnología, que están muy relacionados con lo que ya hemos sancionado, dado media sanción la semana pasada, y que parece que se tratará la semana que viene. Pero sí, lo que estamos buscando era dar una prioridad durante la pandemia principalmente, que estuvieran las becas y algunas cuestiones más que nada específicas hacia los jóvenes que no se habían podido actualizar y demás, sí tenerlas en agenda. Al final del año se entregaron las becas, se pudieron dar, y lo que nosotros estábamos solicitando puntualmente en ese proyecto era que las becas, para la entrega del 100% de las mismas, se debía garantizar la presencialidad y poder que mantuviesen la condición de regular los alumnos, que con el año de pandemia que pasamos el año pasado, tal vez esa regularidad se podía llegar a perder por cuestiones de conectividad o no. Entonces lo que buscábamos plantear era de que en este caso excepcional no perdieran ese 20% desde ese lado, pero bueno, desde el gobierno se ha acompañado. Pero bueno, como te decía, hay muchas cuestiones en agenda que sí que nos gustarían que se puedan tratar y que seguramente se buscarán para poder avanzar en ese sentido. Sí. Y hablando de educación, ¿cómo están las cosas ahí en la provincia? ¿Cómo va a ser el arranque del ciclo lectivo? ¿Va a depender mucho de la localidad? Como lógicamente sabemos que en muchas provincias les pasa. Nosotros acá en la provincia tuvimos aproximadamente en el mes de septiembre, más o menos, se iniciaron las clases en algunas localidades muy pequeñas, y prácticamente todas eran escuelas rurales en las cuales se podían abrir y había algunos contactos, pero lo que sí está presentado, lo que se está estipulado es de que inicien las clases en las escuelas el 1 de marzo. Todavía no hemos conocido los protocolos puntuales de cada una, pero es lo que sí se está empezando a evaluar, con lo cual, bueno, hay una gran expectativa tanto por parte de los padres, las familias, como de los docentes para ver cómo pueda llegar a ser esta vuelta a clases, y que yo creo que, bueno, que será condicionada a los avances o retrocesos que se puedan llegar a tener con respecto a la pandemia, y bueno, siempre con los protocolos y adecuándonos a los tiempos, ¿no? Pero en principio esperemos que el 1 de marzo podamos regresar a las aulas. Diputada, otro de los debates que se van a venir en diputados es el tema del consenso fiscal, que lo va a tratar el Senado la semana próxima, y San Luis justamente es una de las provincias que no lo firmó. ¿Cómo se plantan en este debate, teniendo en cuenta que, bueno, se busca suspender algunas rebajas impositivas que habían sido acordadas años anteriores, justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Y la necesidad de las provincias también de recaudar? Bueno, San Luis, como bien decís, fue una provincia que no adhirió al pacto, o lo que nosotros denominábamos el apriete fiscal que venía desde el lado de Cambiemos, y que, como pudimos ver, luego se terminó suspendiendo, quedó en medias tintas. Nosotros consideramos de que cualquier tipo de consensos o de búsquedas que se tienen que hacer se deberían realizar no vía un apriete, como fue desde el Poder Ejecutivo, de ordenar a las provincias algunas cuestiones y después, además, de no incumplir estos acuerdos, con lo cual San Luis siempre se ha mantenido con una postura autónoma, abierta al diálogo, creo yo, en las cuestiones, pero siempre respetando las autonomías de las provincias, y creo que se tiene que seguir siendo el eje, sin negar ni imposibilitar ningún diálogo, porque esto siempre es en beneficio no solamente de cada una de las provincias, sino de los ciudadanos en general, pero sí creo que tenemos que respetar esas autonomías provinciales. Bien, diputada, preguntarle también sobre otra de las iniciativas que se va a discutir y que hoy presentó formalmente el presidente Alberto Fernández sobre esta mesa que se articuló para, de consenso social, ¿no? ¿Cómo la está viendo? ¿Cree que
es una iniciativa que puede prosperar y si cree básicamente que es una propuesta que va a tener finalmente, va a prosperar en el sentido de a largo plazo ver mejoras concretamente en materia tributaria o económica o social. Yo la verdad que celebro mucho el encuentro que se ha llevado a cabo el día de hoy. Creo que es algo que no solamente desde los sectores políticos o de los diferentes actores sociales se venía promoviendo, buscando la forma de que se haya un encuentro, sino de que es algo que toda la sociedad en su conjunto nos reclama de la búsqueda de consensos y poder trabajar en los distintos temas que son tan necesarios para nuestro país. En ese sentido, yo creo que si bien tal vez un sector legislativo pueden haber estado presente, creo de que no tenemos que quedarnos en la foto sola de este primer momento, sino en un acuerdo, en el acuerdo que eso implica y que seguramente vamos a estar incluidos todos los poderes desde una participación que nos toca a cada uno como representantes en cada uno de los momentos, porque seguramente, como bien decís, se va a ir traduciendo en leyes, en decretos y distintas cuestiones de cada una de las provincias también y demás, pero sí, esperemos, yo la verdad espero que tenga muy buen camino, diálogo y que podamos aprovechar esta oportunidad que ha sido tan difícil como es todo lo que se está transitando a nivel mundial, no solamente en la Argentina, de poder buscar esos consensos y las miradas que creemos que son estratégicas e importantes para salir adelante. Victoria, tanta fiesta nacional interrumpida, postergada, pero ustedes me parece que la van a celebrar. La Fiesta Nacional del Teatro, estaba leyendo que lanzaron ya la convocatoria la semana que viene, funciones a cielo abierto, y la verdad es una enorme noticia considerando que la cultura estuvo y está tan pero tan parada en ese aspecto. Imagino la alegría y el entusiasmo que genera esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo de que al menos en la provincia desde distintos momentos se buscó tratar de mantener con los protocolos algunos tipos distintos de espacios culturales. Recuerdo que una de las primeras cuestiones fue un circo móvil que justo había quedado en una de las localidades acá en la Villa de Merlo. Se trató de adaptar para que puedan asistir con los autos y bueno, siempre se le ha buscado seguir dándole la importancia para toda la sociedad que tiene un tipo de acercamiento con la cultura, ¿no? Que es algo que nos enriquece y que en estos momentos que son tan difíciles tienden a quedar tal vez más sujetos. Sí, es verdad que se han perdido un montón de fiestas nacionales, no solamente en la provincia de San Luis, sino en el resto del país, varias celebraciones que traen mucha alegría y además de un movimiento económico en cada uno de los lugares cuando se suceden, pero bueno, esperemos que de a poco y con los protocolos podamos iniciar o empezar a aprovechar de cada uno de esos eventos. Bueno, si alguien de cualquier parte del país que no está en San Luis o provincias aledañas quiere, bueno, puede meterse en las distintas redes de la provincia de la fiesta provincial del teatro y bueno, con un montón de obras a cielo abierto y que se van a transmitir también, así que buenísimo, estaba leyendo eso, es una gran noticia. Diputada, pertenece también a la Comisión Niñez. Hay grandes temas, enormes temas que se están posponiendo por una situación lógica de pandemia y de urgencia nacional en todo sentido, financiera, económica, pero que no habría que dejar de lado. En su criterio, ¿cuáles son los temas prioritarios para esta comisión para que empiece a trabajar, Victoria? Bueno, nosotros la verdad que durante todo el año hemos buscado trabajar muy fuertemente desde el lado de la niñez, no solamente por las cuestiones relacionadas a la educación, sino principalmente con todas las violencias que se podían surgir hacia las infancias en todo lo que tenía que ver con las pandemias, no solamente relacionado a algunas cuestiones de violencia intrafamiliar o dentro de las viviendas u hogares, sino y
también principalmente la búsqueda de informar y de acompañar en todo lo que estuviese relacionado con el grooming y con los ciberataques o distintos tipos de acosos que podrían llegar a recibir los chicos mediante aplicaciones o sitios de internet. En ese sentido yo creo que se avanzó, que pudimos poner el tema en agenda. Creo que es algo que no tenemos que dejar de lado este año, porque seguramente también va a continuar en mayor o menor medida la conectividad, y no solamente a nivel de educación, sino también a nivel de juegos, de diversión, de distracción o de comunicación entre los chicos, con lo cual creo que es algo que tenemos que seguir trabajando. Y sí, principalmente también sabemos que los números que se han visto reflejados desde el inicio, o sea, previo a la pandemia, que ya veníamos viendo los índices tan fuertes y dolorosos relacionados a la pobreza infantil, sí de seguir buscando los medios para tratar y acompañar toda la lucha contra el hambre. En ese sentido, hay cuestiones que van muy interrelacionadas con lo que es acción social, con la tarjeta alimentar y demás. Yo creo que son cuestiones que vamos a seguir teniendo en agenda en nuestra comisión. ¿Cómo anda la vacunación, Victoria? Se está armando un gran ruido con la cuestión de vacunación discrecional en algunas personas. Abren cualquier portal y lo pueden ver. En cuanto a aquellos gobernadores que definen que los intendentes se tienen que vacunar, es una cosa, pero hay otra que suena mucho. ¿Hay algunas quejas o cómo viene el sistema de vacunación en la provincia? ¿Cómo viene la campaña? Que estas cuestiones que menciono tal vez manchan un camino que se está haciendo pero muy bien en unas cuantas provincias. Sí, yo creo que tenemos que, en primer lugar, mirar el ámbito en su mayoría, vernos cómo estábamos desde el inicio de la pandemia, cómo hemos logrado avanzar en todo el recorrido del año, en todo lo que ha sido la asistencia, la incorporación de nuevos aparatos y búsqueda de tratamientos y demás, en todo lo que ha sido la lucha de la pandemia. Hemos crecido un montón de un año al otro. Ahora con la vacuna, yo creo que al menos en la provincia se ha iniciado. Hoy empezaban incluso a vacunar a mayores de 70. Ah, muy bien, también en San Luis. Exactamente, si ya se habían iniciado lo que era la vacunación al personal de salud, que se continúa con la vacunación, ya se están dando las segundas dosis en varios casos, también algún personal docente, y a los mayores de riesgo. A su vez, por otro lado, sí se abrió una página para que todos aquellos voluntarios que se quieran anotar para poder ser vacunados, ir teniendo índices y por ende ir estructurando cómo puede ser el ciclo de vacunación para personas tal vez como yo, que no tengo edad, no tengo ninguna enfermedad de riesgo y demás, pero que creemos que es importante que llevemos la vacunación, lo podamos seguir adelante. Gracias, diputada. Ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo. Que tenga linda tarde. Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes también. Buen fin de semana. Bueno, muchas cuestiones. Se están hablando con respecto a esto. El tema de la vacunación, ¿no? Cómo está prosperando en algunas provincias. Sí, está avanzando, pero hoy se quejaban con razón, lógicamente, en Ciudad de Buenos Aires, la línea 144, porque hoy comenzaba el registro de los mayores de 80. Y claro, mismo en los WhatsApp de los grupos de 147, perdón. Y claro, es tanta la necesidad, la desesperación, la ansiedad, encima del grupo más vulnerable de todos, que son los mayores, que son nuestros viejos, nuestros papás, nuestros abuelos, que están realmente necesitados con urgencia para salir a la vida, muchos de ellos que no salen desde hace más de un año. Pero se entiende, lógicamente, que haya semejante corte en lo que son los servidores, porque decían incluso que no alcanzaban.
Y claro, y aparecen las críticas y uno piensa, bueno, momento, porque el mundo entero está viviendo esto, ¿no? Planetariamente se está viviendo una necesidad de que lleguen las vacunas que no están llegando o que están llegando muy de a poco, como acá, que están llegando muy de a poco. Sí, eso efectivamente es una carrera global por las vacunas. Y acá, bueno, llegan a cuentagotas, aunque lo que estamos viendo es que en algunas provincias, recién la escuchábamos a la diputada del Frente de Todos, que ya empezaron a vacunar a los mayores de 70, en Córdoba también me consta porque vengo de allí, también empezaron a vacunar a los mayores, en cambio acá todavía en Capital está... creo que por ahora circunscripto a todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria y los agentes de la salud y que, bueno, empiezan con los mayores de 80. Así que, bueno, todo de manera muy escalonada y, obviamente, con la ansiedad propia de cada uno de los sectores, sobre todo los que vos bien decías, Karin, de los sectores de los adultos mayores, esperando con ansias la vacuna porque son los que están más vulnerables y más expuestos, ¿no?, a la enfermedad. Carito, una novedad que te veo así como atenta a todo lo que está llegando por las redes, no las redes, sino tu propia Sí, pido red. disculpas por por paréntesis, pero me acaba de llegar que va a haber actividad el próximo martes con un tema que realmente me sorprende que lo coloquen ahora en agenda, pero que está en extraordinarias, que es el tema de etiquetado frontal de alimentos. Bien. El día martes a las 13:30 está habiendo una convocatoria de las 4 comisiones que están tratando este proyecto, que son Legislación General, la cabecera, Salud, Defensa del Consumidor e Industria. Son esas 4 comisiones el día martes a las 13:30 y va a ser una jornada de exposiciones, de escuchar a expositores, como lo vienen haciendo estas comisiones, para recibir opiniones sobre el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. En principio van a ser 13 los invitados, no los voy a mencionar porque es una larga lista, pero obviamente todos especialistas, personalidades que están en tema. Hay que ver si se confirma, ¿no?, esta nómina de invitados, pero lo cierto es que se reactiva el debate de esta iniciativa que está en el periodo extraordinario y que posiblemente se esté encaminando hacia el dictamen favorable para poder ser votada en el recinto. Así que toda una novedad. Vamos a esperar entonces al día martes. Repito, 13:30 la convocatoria a este plenario de comisiones. Bueno, bien, etiquetado Bien. frontal que se estaba pidiendo, se está acercando la sesión cuando pasan estas cosas que se apuran. Son señales. Ella quería saber. Ella quería saber. Hay Bueno, que ver si hay sesión la semana. Yo la verdad la veo medio complicada. Complicada. Sí, Hay no veo que haya muchas cuestiones para revisar tranquilos, Y aparte no está el protocolo, digamos. Claro. Ese es el tema. Ayer hablamos mucho de eso, vamos a sí, seguir entonces mencionándolo. Pero otro hay que de los arreglar temas- esa cuestión. Claro, exacto. Otro de los temas que tomó un protagonismo y que tuvimos una enorme atención es el tema de femicidio por la cuestión Úrsula y el movimiento inmenso que tuvieron los organismos sociales, los colectivos dedicados a defender la causa y otra vez es volver a sentir que nada de todo por lo que se trabajó está sirviendo. Bueno, ayer tuvimos una visita muy particular, la diputada Jimena, que nos dijo lo siguiente. Los femicidios son crónicas de una muerte anunciada. Cuando hacemos la historicidad de esa situación, la persona ya había presentado generalmente denuncias, ya había un sistema que debía proteger y no protegió. Hay un femicida en este caso que pertenece a las fuerzas de seguridad, que no es el primero. Entonces hay que rever también qué está pasando con las fuerzas de seguridad. Esta gente tiene derecho a portar armas. Entonces me parece que hay que hacer una revisión y hay que empezar a utilizar protocolos de política presente, que los municipios activen los protocolos. Cuando nosotros estuvimos en la gestión, una de las cosas que hacíamos era que denuncia que ingresaba por violencia en la comisaría o en la fiscalía automáticamente tenía que ser presentada en la municipalidad. Teníamos un sistema interno. Ajá. Y vía mail se nos notificaba que tal persona había hecho una denuncia por violencia de género. Nosotras desde el equipo la contactábamos y estábamos todo el tiempo encima. Nos pasaron femicidios igual, pero la trayectoria de la víctima era muy diferente. El femicidio que pasó después de haber implementado ese protocolo no tenía denuncia, que es casi excepcional. Entonces, hay que tener una política de cercanía para con las mujeres que denuncian violencia. Y no estamos hablando de que no vaya a volver con el agresor. El círculo de la violencia
prevé que pueda volver con el agresor, pero eso no implica que como Estado dejemos de estar presentes. Y cuando una compañera denuncia violencia, esa denuncia tiene que salir de la comisaría y hacer un trecho judicial y un trecho en el ejecutivo del territorio donde está esa mujer. Vos, municipio, podés elegir no crear una dirección de género. Yo obviamente no estoy de acuerdo con eso, pero ponele que es un municipio que no considera que haya una necesidad en relación a los géneros. Pero sí es cierto que cuando un municipio tiene que recibir una denuncia, tiene que dar respuesta. O sea, se cruza el Poder Judicial hacia el municipio y vos tenés que activar un equipo interdisciplinario, alguien que llame a la mujer y le diga, ¿vos podés ir a hacer los trámites al juzgado? Claro. Es una decisión política en todos los estamentos. Fue genial la charla con Jimena López porque de alguna forma te ponen en situación de que las leyes están creadas, de que cada vez son mejores las leyes que se crean, pero si eso no baja a la articulación que tiene que tener con la primera base, quien toma la denuncia, o el acompañamiento de la víctima que no se atreve, o un botón de pánico como el caso de Úrsula que no llegó cuando lo pidió, de nada sirven ciertas políticas públicas si no hace que la mujer se sienta protegida o en su entorno. Muy, muy interesante, además del trabajo que lógicamente hace ella desde hace tantos años con sus colectivos en Necochea. Sí, sí, hay algo que me quedó de la nota que hicimos el día de ayer, fue justamente eso, que las leyes están, pero falta pasar a la acción, faltan acciones ejecutivas, falta concientización en el Poder Judicial. Justamente una diputada que conoce mucho del tema porque tiene bastante trabajo territorial en lo que tiene que ver con el trabajo social, así que muy interesante su perspectiva. Ustedes saben que todo nuestro trabajo está en nuestra red también de Diputados TV. Allí no solamente pueden enterarse de todo lo que pasa en las sesiones, por supuesto, y en las comisiones, que esperemos que se activen bien pronto, así podemos transmitir, sino nuestro trabajo, lo que hacemos aquí con cada uno de los diputados y diputadas. Bueno, allí están, lo principal, para que ustedes lo puedan ver. Hacemos la pausa, que hay mucho más de TV. Ya estamos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es muy importante que la ciencia y la tecnología esté atada a la innovación productiva, ¿no? El hecho de que tenga un incremento en el presupuesto y que eso sea un proyecto a largo plazo, me parece que es una política pública que hace rato que la Argentina se debía. Con una Argentina que tiene 1.460 puntos básicos de riesgo país, yo no construiría
ningún clima de euforia. Que el Congreso tiene que involucrarse y que es el poder competente, el legislativo, para arreglar el pago de la deuda, para aprobar el endeudamiento, bueno, eso lo dice la Constitución. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Si bien pueden ver este programa en nuestro horario que es vespertino, lo pueden ver a la noche, por supuesto tenemos rotación, los temas son todos importantes y de actualidad, pero en vivo estamos a la tarde y es la hora de la merienda. Y ya estoy pensando en un programa con diputados porque son varios los que cocinan y como está de moda que todos cocinen al aire, no estaría nada mal hacer un programa con diputados que cocinen y de paso hablamos de las leyes y un poco de política. ¿Qué les parece? No está mal esa idea, o que los diputados muestren sus habilidades. Pero claro podemos que sí. hacer una cosa así. Sí. Algunos cocinan, otros, qué sé yo, pueden... Pintan. Juegan al básquet. Bueno, Suárez Lastra que pinta, sí. El señor Casareto con el vóley o el básquet, me va a matar. El básquet y el fútbol, Casareto. Claro. Hoy contó que es un gran número 9. Bueno, hay que hacer. Vamos a después hablar con Darío para que hacernos programas así en DTV. Y por supuesto, el tema principal,
que son las leyes. Las leyes. Y vamos a hablar de un proyecto que está incluido en el temario de extraordinarias, que si bien no creo posible que se trate en lo inmediato, al menos se espera que se trate a partir del 1 de marzo, es un tema que está en el tapete y el gobierno tiene intención de que avance esta ley, que comúnmente conocemos como Ley de Cupo Trans, pero que tiene un nombre un poco más largo, que es Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, y que lleva el nombre de dos referentes en este tema, que son Diana Zacayán y Loana Berkins, dos activistas trans muy importantes, así que un homenaje también a ellas, ¿no? Este proyecto de ley, vamos a repasar un poco de dónde venimos, ¿no? Cuenta con dictamen favorable. A fines del año pasado se firmó este dictamen en las comisiones de Mujeres y Diversidad, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Es un proyecto que fue consensuado entre ni más ni menos que 10 iniciativas de distintos bloques. Hay propuestas del Frente de Todos, pero también de la izquierda. Hay una propuesta del Interbloque Ramón. Es decir, es un tema que encuentra a varios bloques unidos para avanzar con la promoción del cupo travesti trans. Y lo que hace esta ley es justamente ampliar un decreto que ya firmó el presidente Alberto Fernández en el mes de septiembre, que lo que hizo fue establecer el cupo laboral trans del 1% en el sector público nacional. Esa fue una medida que ya se tomó justamente desde el Ejecutivo, pero lo que hace ahora el Congreso es ampliar los beneficios para este sector tan postergado, ¿no?, de la sociedad, tan discriminado históricamente, estableciendo una serie de beneficios que vamos a explicar a continuación con la siguiente placa. El objetivo entonces de la ley, ¿cuál es? El de lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, que, como decía antes, sufren una histórica discriminación a la hora de acceder al mercado de trabajo. ¿Y qué se hace para lograr este objetivo? Bueno, establecer este cupo que va a ser de al menos el 1% en los 3 poderes del Estado, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los ministerios públicos, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales y empresas y sociedades del Estado. En todos estos ámbitos, entonces, va a haber un cupo del 1% para este sector de la sociedad. Lo que se busca es justamente lograr el acceso al trabajo en cualquier modalidad de contratación, y esto es algo muy importante, hayan o no accedido al cambio registral. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona no realizó el cambio en su DNI, el cambio de foto, de nombre, no importa, eso no va a ser un obstáculo para que pueda acceder al puesto de trabajo. Es decir, tiene que ver con la identidad de género autopercibida. Sí, Karin. Vamos a volver sobre este tema, así lo podemos desplayar tranquilos, porque tengo algunas preguntas también para hacer y ese es muy interesante, pero como también están nuestros invitados esperándonos, ahí vamos, a ellos. Nos vamos a Jujuy con Osmar, el doctor Osmar Antonio Monaldi, que dice, ¿cómo le va, diputado? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Todo bien acá por Jujuy. Me alegro mucho. Ahora ya vamos a entrar en las cuestiones importantes de política y demás. Estábamos hablando hace un momento de las distintas habilidades. Veo un cuadro muy precioso ahí atrás y me va a llamar la atención toda la entrevista, así que mejor que me saque esta pregunta ya de adelante. ¿Lo pintó usted, alguien de su familia o un artista jujeño? No, un artista jujeño. Un artista jujeño que sin duda es un maestro a nivel nacional, que es de apellido Montoya, con lo cual, digamos, siempre acompañé toda su carrera, digamos, porque soy un amante de su arte y de su pintura. Bien. Y bueno, siempre lo acompañé y, por supuesto, algún día logré comprarle una obra de arte de él y, bueno, por supuesto que está puesta acá en el mejor lugar de mi casa. Muy bien, a ver si se hace un momentito a un lado, así lo vemos un poquitito y ya arrancamos. Mirá qué linda técnica esa. Ah, qué preciosa. Me gusta, muy buena, muy buena. Me encantan fuertes los colores, los trazos. Está muy linda. Gracias, diputado, muy amable. Tenemos nuestro momentito acá como para distendernos siempre. Por favor. Bueno, diputado, vamos a entrar de lleno a la política de lo que hoy por hoy se está hablando se está hablando de muchas cosas, sobre todo con el lanzamiento del Consejo Económico Social, con la idea de pensar un país acordado, o al menos que se sienten los principales referentes a acordar políticas públicas en una época muy difícil para el país y para el planeta
representa en general. Bueno, si quiere hacer una reflexión al respecto y de cómo está representada o no la oposición, puede hacerlo en este momento. No, bueno, yo creo que es importantísimo lo que vos estás mencionando, y creo que el país se debe este tema y lograr estos consensos a nivel amplio, desde la política, desde los sindicatos, desde la producción, desde el empresariado, de todos los sectores de trabajo, donde realmente yo estoy seguro y convencido que si todos los sectores se sientan en una mesa, los puntos en común van a salir y van a surgir, y los puntos de encuentro en la situación, en la coyuntura que vive el país, digamos, de la solución inmediata y de proyectar un país sobre todo, y esto sería lo más importante, ¿no? Porque sin duda que Argentina tiene una historia donde la agenda permanentemente te asfixia, digamos, sobre todo por los problemas económicos y esto de larga data, pero sin duda que si nos damos un tiempo de pensar la Argentina del futuro, de la Argentina de los 20 años que vienen, creo que es una muy buena oportunidad, y sin duda que también al sentarnos todos, tanto el sector político como todos los sectores de la sociedad, y de donde nos escuchemos y donde cada vez entendamos cuál es la problemática de cada uno, sin duda que las políticas a largo plazo van a surgir y va a ser muy, muy beneficioso para el país, ¿no? Y este creo que es un gran tema que Argentina se lo debe, y la verdad que en ese sentido festejo la iniciativa y de que se pueda lograr sobre todo, ¿no? Ahora, grandes temas son reformas importantes y estructurales, como de hecho oficialismo y oposición coinciden, pero cuando se habla de reforma judicial, ahí se van los acuerdos. Y ahí se ponen las cosas difíciles. Entonces, si es algo que necesitamos, si es algo que necesita este gran acuerdo, sentarse a hablar, ¿qué está pasando con Juntos por el Cambio? Que este tema lo resiste, al menos por estas horas o por las extraordinarias, y no sé por cuánto tiempo más. Bueno, yo creo que este tema que vos planteás es un tema muy puntual, que sin duda creo que es un tema que puede estar en agenda. Yo no digo que o el sector o Juntos por el Cambio no es que niegue a que no esté en agenda, pero me parece que hay temas mucho más importantes en la actualidad argentina que tenemos que debatir seriamente y ver de qué manera lo solucionamos, ¿no? Y más si está mezclado, sin duda, este tema referido a algunas cuestiones personales o puntuales de algunos políticos. Bueno, es como que da a pensar o a cierta parte de la sociedad de que no es momento o se lo debería tratar en otro contexto, ¿no? No con la presión necesaria de que surjan determinadas conclusiones que sin duda pueden ser medio el vaso, medio vacío. Así que creo que no digo que no se deba debatir estos temas, todo es debatible en la Argentina. Creo que Argentina es un país que tiene que reorganizarse en todo sentido, por supuesto, y que este es un tema, pero me parece que no es el tiempo puntual o el inmediato, donde sin duda urgen un montón de otras cosas, ¿no? Perfecto. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos los saluda, buenas tardes. Por estas horas se está generando mucha inquietud el tema de la distribución de la vacuna. Por algunos casos que han tenido trascendencia mediática de personas que en principio no correspondía vacunar. Recientemente una diputada de su bloque, Graciela Ocaña, presentó un pedido de informes para ver qué pasa con este tema. No sé si tiene algún planteo, alguna reflexión al respecto. Bueno, sin duda que la sociedad argentina en su conjunto está con mucha expectativa del tema de la vacunación, como todos los países del mundo. Sabemos de las dificultades de la llegada de la vacuna, no solo acá en Argentina, sino en muchos países, y que realmente los compromisos se puedan llegar a cumplir. En ese contexto, sin duda que hay que hacer una normativa de privilegio o de ver cuáles los principales actores de la sociedad que se tienen que vacunar, que sin duda que es seguridad, salud y educación, y por supuesto que también las personas mayores de una determinada edad con riesgo muy alto, ¿no? Posteriormente a eso, por supuesto, los que no sean de total emergencia o necesidad de urgencia, que pueda tener un tiempo distinto. Y por supuesto que esto genera por ahí algunas angustias e inconvenientes de muchos sectores de la sociedad que están expectantes, y sobre todo viendo que las vacunas comprometidas con Argentina puedan llegar
y sería realmente un logro que para julio, agosto, esté por lo menos los mayores de 18 años vacunados en el país, sería todo un logro. Con lo cual tenemos que hacer todos los esfuerzos para que sí suceda. Pero en esa instancia, sin duda dar una categoría de prioridades a sectores de la sociedad que sin duda la necesitan mucho más que otros, ¿no? Antes de pasar a otro tema, no sé si Laurita ibas a seguir con tema vacunación o algo, pero porque tuvo COVID el diputado, entonces quería preguntarle cómo le había ido, cómo lo pudo sobrepasar, cómo fue. Bueno, yo tuve dos veces COVID, ¿sí? No. Sí, 2 veces, sí. Yo tuve COVID en el mes de agosto, y porque como yo me hisopaba, digamos, cada 15 días para ingresar a las provincias vecinas, en uno de los hisopados me dio positivo. Posterior a eso, me hice también un test de sangre para corroborar el hisopado, que también me daba los antígenos necesarios. Y pasados los 45 días, bueno, después me tuve un hisopado negativo y después me hisopé 3 veces posterior a eso. Y pasados 45 días que me daba negativo, volví, o sea, mi familia se contagió de COVID y nuevamente yo me recontagié. La primera vez no con síntomas, fui asintomático, la verdad que lo descubrí en el momento del hisopado. Y la segunda vez ya con algo de síntomas, pero no nada que fuera simplemente con una pequeña fiebre, algunos dolores musculares, pero no, lo llevé muy bien, sin duda, gracias a Dios. Pero sí fui un caso de doble COVID, ¿no? Sí, que no se ve habitualmente y por eso de alguna manera es un aliciente que nos digas ahora que bueno, lo has pasado, la primera sin síntomas, la segunda con un poco, pero no tan tremendo como algunas cosas estaban diciendo por ahí, que si te agarraba por segunda vez era mucho más fuerte. Bueno, depende del cuerpo, no se puede dar nada como seguro con esta enfermedad. Así que bien, nos alegramos. Así, sí, yo creo que sin duda que mi primer hallazgo, que fue el hisopado positivo, estuvo dado porque yo tenía una ocurrencia de hisopado periódico, digamos. Claro. Y si no me hubiera dado cuenta, sinceramente no me hubiera dado cuenta, pero sí me salió positivo y corroborado con sangre. Y bueno, posteriormente, después de los 45 días posteriores, de nuevo hisopado positivo y también corroborado con la muestra de sangre. Se ve que no había hecho el anticuerpo necesario y como que volví a tener una recaída de contagio. Claro. Pero sí me ocurrió. Sí, lamentablemente me ocurrió. Diputado, Laura Sarra lo saluda para cambiarle totalmente de tema, porque bueno, usted es un diputado, digamos, de Jujuy, y bueno, hace pocos días se conoció esta sentencia de la Corte Suprema respecto de Milagros Sala, ¿no? Esta dirigente social del kirchnerismo, que bueno, la Corte ratificó su condena, y bueno, generó bastante repercusión allá en Jujuy y también a nivel nacional. También generaron repercusión algunos pedidos, sobre todo de sectores del kirchnerismo y concretamente del ex juez de la Corte Zaffaroni, para que el presidente condone de alguna manera la pena de Milagros Sala, ¿no? Quería saber concretamente usted qué piensa al respecto y cómo repercutió allá en Jujuy la cuestión del fallo de la Corte respecto de Milagros Sala. Bueno, yo creo que en esto, y siempre en lo personal, siempre me pedía al respecto de este tema de que el caso Milagros Sala estaba en manos de la justicia y que sin duda éramos totalmente respetuosos a todas las decisiones, más allá de lo que uno pueda pensar o no, ¿no? Bueno, creo que esto corrobora, digamos, lo de Milagros Sala acá en Jujuy, y sin duda, digamos, yo un poco quiero hacer una reflexión. El pueblo jujeño, más allá de sus ideas políticas o sus convergencias o no, digamos, de lo político, hay algo que tiene claro, que Milagros Sala hizo mucho daño en la provincia y que estaba justamente condenada, digamos, imputada y condenada en todos los casos que se le imputaron. Con lo cual, digamos, creo que un indulto desde el presidente hacia este caso, sin duda que sería un cachetazo muy fuerte para toda la ciudadanía jujeña, ¿no? De que tanto se sufrió y tanto padeció este tema. Diputado, lo llevo al tema del turismo. Usted integra la comisión y justamente en el día de ayer hubo un pedido por parte del diputado Cornejo
para que en las provincias fronterizas, bueno, se abran las fronteras, digamos, para extranjeros no residentes que ya hayan sido vacunados. Me parecía una iniciativa interesante, pero también saber, bueno, un balance de cómo fue el turismo en la provincia de Jujuy, cómo está el tema en ese sentido. Bueno, el turismo, sin duda, como todo el país, en su primera etapa de pandemia sufrió y bastante por el hecho de que no teníamos conectividad aérea en una provincia tan alejada, donde el turismo sin duda se conectaba con nuestra provincia a través de vuelos. Posteriormente a eso, digamos, a mitad de pandemia se empezaron a habilitar vuelos, no en forma periódica, pero bueno, sí un poco más espaciados, y Jujuy tuvo un episodio de meses de fuerte contagio, digamos, de COVID. Y bueno, en ese momento, sin duda que no se invitaba a la provincia porque no se estaba pasando bien por el nivel de contagio que había. Luego de eso, descendió mucho el nivel de contagio y en el mes de diciembre, enero y lo que va de febrero, llegó turismo, digamos, no de la forma que normalmente se hacía, y sobre todo para esta fecha importante para los jujeños, que es el festejo del carnaval, y todo lo que tiene que ver con lo cultural en la Quebrada de Humahuaca, pero sí vino turismo. Sin duda tuvimos algunos problemas, sobre todo porque había demasiada gente a lo que tal vez uno podía pensar o esperar, sobre todo por los controles, ¿no? Pero tratando de normalizarse la provincia con todas las virtudes turísticas, por supuesto, que tiene, no solo Jujuy, sino todo el norte, Salta y Tucumán también, en esa gira que uno puede hacer por el norte argentino. Y bueno, no estamos, por supuesto, al 100%, pero tampoco estamos tan mal como al principio, donde realmente estaba todo cerrado. Así que bueno, tratando de la provincia, tratando de tener todos los protocolos necesarios para que se haga un turismo lo más seguro posible. Eso es bueno. Entre todos los proyectos de ley que ha presentado el año pasado, diputado, hay muchos, lógicamente, que tienen que ver con su profesión de origen, con la medicina y el COVID también, con la manipulación de residuos patológicos, por ejemplo, entre otras cuestiones, o desfibriladores, ya no con el COVID en su instalación en espacios públicos y privados. Muy, muy interesante eso. Pero hay uno que me llama la atención, que tiene que ver con declárese a la provincia de Jujuy como capital nacional de la energía solar. Y acá me meto en las energías renovables, en los pedidos de que se ponga más atención en energías renovables, como últimamente lo están haciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué capital nacional de la energía solar? Sí, sin duda, la elevación de proyectos fue dado por la importancia que tiene Jujuy en este momento en lo que es energía renovable, ¿no? Y acá vamos a lo que es específicamente. Jujuy tiene lo que es biocombustible a través del etanol, tiene lo que es la energía fotovoltaica por Cauchari, lo que se realizó, los 150 megas que está generando en este momento Cauchari a la red interconectada nacional, y lo que es el litio. Entonces, sin duda que Jujuy se transformó en estos últimos 4 años en una provincia importante con lo que tiene que ver con la energía, y en base a eso estaba tratando de ponerle en importancia lo que significa la provincia de Jujuy, y lo que creo que de lo que viene en el futuro, en ese sentido, lo que viene en el futuro en lo que es la energía, creo que Jujuy está trabajando muy bien en el tema y está siendo pionera y manejando de alguna manera una agenda que va a ser muy importante en los años que vienen, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Ahora, hoy por hoy, para bajar un poco la información y ver qué importante es la energía para los jujeños, ya hay un porcentaje interesante que se pueda decir que tienen acceso a la energía solar. Entiendo que los paneles son caros, lógicamente hay mucho costo, bueno, entiendo que también hay una enorme parte de la población que está bajo el límite de pobreza. Por lo tanto, ¿de qué manera o el Estado puede hacer que, primero, con beneficios, por supuesto, el Estado provincial, cómo es el manejo que van a tener para, primero, con los habitantes de la provincia, además de ser un ejemplo para el resto del país? No, sobre todo eso trabajó el gobernador Gerardo Morales. Específicamente a lo que vos decís, hay muchos pueblos en Quebrada y Puna que tenían asistencia eléctrica a través de generadores, digamos, que funcionaban a través de combustible, sí, que no están conectados a ninguna red.
con lo cual, digamos, se hicieron los pueblos solares, donde se implementó esta clase de tecnología, digamos, que Jujuy está trabajando, donde se le da y se aprovecha lo que más tienen esos pueblos, que sin duda son días de sol, y muchos días de sol en el año, con lo cual, y sobre todo trabajamos también con baterías que tienen que ver con la acumulación de esta energía a través del panel solar, donde hacíamos pueblos autosustentables, en lugares geográficos importantes, que son sobre todo muy alejados, donde se puso esta tecnología y se está probando en varios pueblos de la quebrada y Puna Jujeña el nivel de funcionamiento. Por supuesto que el nivel tecnológico cada vez va creciendo y cada vez hay que ir mejorando, pero se puso eso en funcionamiento y está funcionando muy bien. Bueno, acaban de votar una ley que tiene que ver justamente con darle más fondos a la ciencia argentina en su desarrollo, en su capitalización, en su producción. Entiendo que las universidades, los organismos de la provincia están más que satisfechos con esto y ¿cómo cree que va a impactar? ¿Va a ir más que nada para lo que es energía renovable, usted cree? Bueno, esto sí, sin duda que dentro de la agenda del gobierno nacional y de lo que tiene que ver lo que vos decís, Argentina tiene en su parte docente y su parte académica e investigativa un gran caudal humano que es importante que pueda tener los fondos necesarios para poder expresar la jerarquía que tienen nuestros científicos argentinos, y creo que sin duda esta fue una muy buena ley que va a permitir la mayor cantidad de recursos necesarios para poder expresar todo lo que muchas veces está en cartera y que se necesita recursos para llegar a una concreción de hechos concretos de todos estos temas que tienen que ver sobre todo con la ciencia y técnica, ¿no? Bien. Diputado, le pregunto por el tema que se viene acá en la Cámara, la próxima semana quizás, el tema del proyecto de reforma del impuesto a las ganancias. ¿Cómo está viendo esta iniciativa presentada por el oficialismo? Es una iniciativa muy buena, la cual la comparto, de pasar del mínimo no imponible de 75.000 pesos a 150, creo que es importante. O sea, hoy día decimos que una persona que gana por debajo de 50.000 pesos está en la línea de pobreza en Argentina, y el que cobra 75 tendría que pagar ganancia, con lo cual es un tema que la alícuota esta había que modificarla. Me parece una iniciativa muy importante, la cual la comparto, y subirla a un nivel donde muchas personas que tengan que ver con trabajos autónomos o independientes van a tener un beneficio de esto, que es muy importante, ¿no? en su economía familiar. Gracias. Sí. La ultimísima pregunta. Sí, dale nomás. La ultimísima. Usted recién mencionó el tema de los biocombustibles, ¿no? Y una iniciativa que finalmente no se introdujo en el temario de extraordinarias, que es la prórroga de la ley de biocombustibles, que generó algún malestar en algunos diputados, en algunas bancadas. ¿Usted cómo vio que esto no estuviera en la agenda del oficialismo? Bueno, dentro de esto, que es, de la agenda de las extraordinarias, que sin duda se llegó a consenso y se acompañó, lo que llamó la atención fue justamente el tema de la prórroga de la ley de biocombustible, que es una ley muy beneficiosa, que fue en su momento redactada y promovida por el actual oficialismo, que me pareció una ley que a las provincias, sobre todo el norte, que tienen que ver con la producción de caña de azúcar y la transformación no solo en azúcar, sino en etanol con su producto, como hace también en la pampa húmeda a través del maíz, me pareció una ley muy, muy, muy beneficiosa, donde que se cae ahora en mayo, y la idea era extenderla por 1 año, 2 o 3 años más, y mientras tanto redactar una nueva ley acorde a la realidad argentina actual. Pero es un tema que a todas las provincias del norte nos tiene bastante preocupados, porque es una fuente de ingreso y de trabajo muy importante, y no dar continuidad a esto produce sin duda un gran problema, sobre todo en los ingenios, donde no pueden prever, digamos, la continuidad de lo que pasa a azúcar o de lo que va a etanol. Claro, y esto es un problema, ¿no? Así que esto siempre lo discutimos con todos los diputados del norte,
Y también llamó la atención de que no solo los diputados de Juntos por el Cambio, sino del oficialismo y de todos los bloques estábamos totalmente de acuerdo en este tema. No era un tema que generaba problemas. Así que, bueno, esperamos que este tema se ponga en valor nuevamente y que se pueda discutir y aprobar. Está muy bien, diputado. Se entiende que un tema también puede ser transversal como tantos otros, que sucede más allá, sí, unidos por la cercanía geográfica, la necesidad geográfica, que la separación de los partidos. Así que se entiende, y se entiende también el apuro. Si ven en mayo, se entiende que se quiera prever la cuestión del producto, cómo va a ser, en definitiva. Gracias, diputado. Muy amable ha sido usted. Le agradecemos mucho su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, siempre a su disposición. Muchas gracias. Hasta luego. El diputado Osmar Monaldi, médico psiquiatra, era el hombre también. Muy bien, habíamos estado hablando hace un momentito nada más, y si te lo perdiste ahora te refrescamos el asunto acerca de un proyecto de ley que mencionaba Carito, que tiene que ver con cupo trans. Cupo trans, la ley que ha tenido el nombre de Diana Zacayán y Loana Berkins. Estábamos explicando, bueno, un poco de qué va este proyecto que ha sido incluido en el temario de extraordinarias, que si bien es poco probable que se trate en lo inmediato, es un tema que va a estar en agenda en el año parlamentario ordinario y que cuenta con amplio consenso del oficialismo y la oposición. Habíamos dicho que tiene que ver con implementar un cupo del 1% en los 3 poderes del Estado, ministerios públicos, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales y empresas y sociedades del Estado. En todos estos ámbitos va a haber este cupo del 1% para personas trans. Lo que se busca es, como decíamos antes, el acceso al trabajo en cualquier modalidad de contratación, y esto que había señalado como algo importante, que van a poder acceder al puesto de trabajo hayan o no accedido al cambio registral. ¿Y esto qué significa? Que por más de que el documento de identidad no refleje la identidad de género de la persona, es decir, que no haya cambiado de nombre ni de foto, eso no va a ser un obstáculo para que la persona pueda considerarse persona trans y pueda acceder a ese puesto de trabajo. Esto es algo fundamental, este punto, porque quien sigue de cerca las historias de estas personas saben que hay un punto completamente de inflexión cuando se toma la decisión de vivir de acuerdo a lo que se siente como propio, de vivir en el género que se siente como válido, no que se elige. Me enseñaron a decir que no se elige. Autopercibido. Se percibe, exactamente, se percibe así, se siente así, y que el documento muestra otra cosa. Es una situación muy, muy límite para esa persona en lo social, ¿no? El hecho de presentarse ante la vida en la sociedad, un trámite, cualquier cosa, salir del país, entrar al país, cualquier cosa. Su DNI dice una cosa y la percepción es otra. Por lo tanto, es interesante que en este punto se le dé el derecho, aun cuando el documento no refleje la percepción. Exacto, no va a ser un obstáculo para acceder al trabajo. Se va a crear un registro único de aspirantes donde van a tener que anotarse las personas que quieran acceder a estos beneficios, y obviamente las provincias, la ciudad de Buenos Aires y también las universidades nacionales en su carácter de autónomas van a poder adherir a esta ley nacional. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con otros beneficios que establece esta ley de cupo trans, que me parecía muy interesante destacar. Si la persona trans no terminó sus estudios, podrá acceder igualmente al trabajo con la condición de finalizarlos. Sabemos que estas personas tienen a veces muchas dificultades para terminar sus estudios, y eso no va a ser un obstáculo, es decir, van a poder acceder igualmente al puesto de trabajo con la condición de que puedan cursar y finalizar, ¿no?, esos estudios. Y a su vez, otro tema fundamental, los antecedentes penales que sean irrelevantes para el acceso al puesto no van a poder ser tampoco un obstáculo. Sabemos que las personas trans históricamente han sido objeto de discriminación y de armado de causas penales por temas que al fin y al cabo no lo merecen quizá. Entonces terminan teniendo una causa penal que les impide acceder a un puesto de trabajo. Bueno, esto no va a ser un obstáculo para poder acceder al mismo. Y después, obviamente, se promueven acciones de concientización y sensibilización sobre la importancia de la inclusión social de este sector de la población. Y por último, vamos a la última placa, que tiene que ver con beneficios también para el sector privado, porque hasta ahora hablamos del sector público, pero no qué pasa con el sector privado. Bueno, en este caso, el Estado va a tener que priorizar en las compras de insumos y provisiones a empresas privadas que justamente contraten personal trans.
Por otra parte, las contribuciones patronales a pagar justamente por la contratación de personal trans podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales. Esto es un beneficio impositivo importante durante un año. En el caso de las pymes va a ser por 2 años. Así que son incentivos fiscales para que las empresas también contraten personas trans. Y por último, líneas de crédito del Banco Nación para emprendimientos destinados a personas trans. Son todas medidas de acción positiva para lograr la efectiva inclusión de las personas travestis, transexuales y transgénero en la sociedad y puntualmente en el mercado de trabajo donde históricamente han sido excluidas. Como decía antes, el tema ya tiene dictamen, está en condiciones de ser tratado en el recinto. En la primera sesión que se presente, tiene amplio consenso, se han unificado iniciativas de distintos bloques, así que lo más probable es que este año finalmente obtenga media sanción. Bueno, muy bien, será un paso nuevo y bueno y necesario también como para dar visibilidad y promover la inclusión de tantas personas que fueron señaladas y fueron objeto de mucho dramatismo en su vida y que tienen incluso una corta vida al respecto, ¿no? Así que nos alegramos mucho y esperemos que se trate pronto. La lista de temas en extraordinarias es larga y muchos temas ya se han tildado, ya se han pasado. Tiene que ver, lógicamente, la revisión de la otra Cámara. Pero, por ejemplo, hay algunas cuestiones como, por ejemplo, la ley de creación del sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario o algunas modificaciones a impuestos como bienes personales. ¿Creen que esos temas van a llegar a tratarse? ¿Cuánto queda Laura para...? me mira diciendo, Karin, qué ilusa. Quiere creer, yo quiero creer, porque me sorprendo también, y todos creo que nos sorprendemos en la... Bueno, ya no sé si sorprenden tanto como yo, pero sí, los temas a veces caen, tups, y aparecen, No, convengamos son buenos que... para la gente y bienvenidos sean, aunque políticamente hablando, lógicamente se haya logrado así llegar por el acuerdo. No, convengamos que el temario que envió el Poder Ejecutivo para tratarse en sesiones extraordinarias era muy ambicioso. Digamos, tenía un listado inicial, creo no equivocarme, de 25 proyectos que después fueron ampliados. El temario fue ampliado con otros 2 o 3 decretos más del Poder Ejecutivo con más temas, con lo cual era realmente muy difícil que en estos meses el Congreso pudiera abordarlos a todos. Claro. Y priorizó aquellos que realmente son de interés para el Poder Ejecutivo. Recordemos algunos, por ejemplo, la legalización del aborto, uno de ellos, o el tema de las jubilaciones, claro, la nueva ley de movilidad jubilatoria, el tema de la deuda, que también se debatió y se discutió. En fin, temas que para el gobierno eran esenciales y justamente el oficialismo en ambas cámaras le dio prioridad, y otros temas que van a quedar para ordinarias, algunos temas por supuesto conflictivos, ¿no? Vos mencionabas uno de ellos hace un rato, que es el tema de la reforma judicial con media sanción del Senado, o la reforma de la ley de Ministerio Público, que también estaba incluido en el temario y que no tienen el número aquí en la Cámara de Diputados como para avanzar. Seguramente va a ser un tema que va a reclamar Alberto Fernández cuando venga aquí al Congreso de la Nación a inaugurar las sesiones ordinarias, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma de la justicia. ¿Qué es las nuevas autoridades en el Consejo de la Magistratura? ¿Puede agilizar un poco el tema judicial? Y hay temas que se tienen que tratar solamente en el Congreso de la Nación. Son leyes. El Consejo de la Magistratura las puede instrumentar o no y puede avanzar en cosa y aparte, pero es otro poder del Estado. Claro. Otro poder del Estado. Proyecto de ganancias, a favor del alivio fiscal, a favor de una inyección importante de dinero por parte de un grupo de la sociedad que estaba pagando para muchos y para todos en general, injustamente, por el volumen de dinero recibido, pagar ganancias cuando el sueldo no lo es, básicamente. Y dentro de ese pago se iban un montón de cuestiones que tal vez podría llegar a motorizar la economía como esperan que ahora sea. Con este proyecto de ganancias muchas voces se han abierto y por supuesto han dado su opinión distintos diputados, entre ellos la diputada Penaca dijo lo siguiente.
Parece que después de 4 años de crisis económica, más el año que se sumó, que producto de la pandemia, por supuesto, esa crisis se profundizó, es necesario para la población en su conjunto tener un alivio, poder contar además con más dinero en el bolsillo, implica también volver a activar ese proceso virtuoso, ese círculo virtuoso del consumo interno. Cuidado ahí con la inflación, ¿no? Por supuesto, bueno, hay que pensar cómo son las medidas. Yo creo que además de la cuestión de aumentar el poder adquisitivo y el dinero en el bolsillo de la población, tenemos que pensar, y el gobierno lo está impulsando, que no haya abuso de los sectores de poder económico en el aumento de precios. Tenemos que pensar en precios justos. Tenemos que pensar que también haya posibilidad del Estado de generar conciencia en torno a cuáles son los precios que la población tiene que pagar por determinados productos. Yo creo que ahí hay que encontrar una ecuación que funcione para todo eso, pero sin dudas esta nueva ley que ha presentado el presidente de la Cámara es importantísima, ¿no? Poner un tope en 150.000 pesos de salario bruto, que efectivamente la gente pueda planificar y saber que cuenta con ese dinero, poder pensar que eso genera un beneficio para el conjunto de la sociedad y que de alguna manera, yo creo que esto es central, hay un Estado que está mirando, ¿no? Que está mirando cuáles son las necesidades de la población y que está intentando atender con esta medida esa situación de carencia económica que sin duda se está viviendo en nuestro país, Paula, sí. en el mundo, ¿no? Obviamente el debate parlamentario implica modificaciones y posibilidades de cambio. A mí me parece que lo que es importante remarcar es que así como está este proyecto hoy, ya va a ser que haya 1.300.000 personas, trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubilados, menos que paguen ganancias. Entonces, ese es un piso nuevo, es un piso distinto, es además volver a la realidad del año 2015, ¿no? Sabemos que Mauricio Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias y terminó duplicando el porcentaje de población que lo tenía que pagar, que lo tuvo que empezar a pagar a partir de su gobierno. Entonces, por lo menos hay que dejar claro y llevar tranquilidad a la sociedad de que con este proyecto ya estamos generando este nuevo piso que es beneficioso para el conjunto. Beneficioso para el conjunto. De eso se trata, ¿no? De que se pueda vislumbrar un futuro cercano en el que este sector de la población, que incluso cobrar los que cobraban 7.000 pesos, un poquito, perdón, 70.000 pesos, un poquito más de lo que era la mínima, ya estaban pagando ganancias. O sea, se consideraba como un sector que ya podía destinar una parte de su ingreso a este impuesto cuando no se alejaba mucho del sueldo mínimo. Por lo tanto, bueno, es corregir ese tipo de distorsiones y la discusión que se abre para la futura corrección que debería hacerse en cuanto a la escala de progresión, ¿no? Que eso es un punto que, como dicen acá Laura y Caro, se va a hacer escuchar en sesión cuando se hable de este tema. Hablando de sesión, Caro. Sí, estamos en un día bastantes novedades sobre la marcha. Acaba de llegar un comunicado oficial del Congreso de la Nación. Estamos hablando de ambas cámaras ya. Respecto del tema de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, día en que el presidente Alberto Fernández va a concurrir por segunda vez en su mandato a abrir el periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué es lo que aclara este comunicado? Porque seguimos en pandemia, obviamente, va a ser una asamblea atípica. Y lo que aclara justamente es que no va a haber invitados en la asamblea, como sucede año tras año. Con Laura hemos cubierto varias. Y bueno, los palcos usualmente se llenan de personalidades de distintos ámbitos, políticos, pero también de la cultura, del deporte, gremialistas. Es un escenario bastante amplio de convocatoria. Es como la promesa del año, ¿no? De todo lo que se va a vivir en la Casa de las Leyes por excelencia, ¿no? Exacto. Es como un anuncio. Exacto, pero en esta oportunidad, debido a que hay que respetar obviamente el distanciamiento social, está informando el Congreso que no va a haber invitados especiales, es decir, solamente van a asistir los ministros del gabinete, obviamente el jefe de gabinete también, jueces de la Corte Suprema y gobernadores lo van a hacer en modo remoto. Usualmente asisten los mandatarios provinciales, pero esta vez en modo remoto. Y los legisladores, como viene pasando en las sesiones, es decir, una buena cantidad en modo presencial y otros en modo remoto. Vamos a tener entonces, y por supuesto, transmisión de DTV, ¿eh? Eso desde muy temprano aquí vamos a estar mostrando el día más importante del año en cuanto a institucionalidad, podemos decir, de
de la Cámara Baja. No, y hay que ver justamente lo que decía Caro, cómo va a ser esa sesión, que va a ser atípica. ¿Por qué? Porque es el momento más importante, yo creo que del año, ¿no? Porque es el presidente que da un discurso y va marcando un poco los lineamientos de lo que va a ser, sus prioridades en ese año parlamentario. Entonces, los legisladores esperan realmente con mucha expectativa el discurso presidencial. Entonces, hay que ver finalmente cómo se organiza la Asamblea Legislativa, porque recordemos que no solamente van los diputados, también van los senadores. Entonces, va a ser, de por sí el recinto no es chico para los diputados, pero sí consideramos los 72 senadores, queda chico. Y van a haber más conectados por VPN, claramente. Claro, ¿no? pero las la cuestión se van a llenar y creo que van a volver a poner las pantallas que faltan, porque entre gobernadores, diputados y senadores. Claro, entonces hay que ver justamente toda una logística que va a ser de alguna manera más ajetreado, más trabajoso, porque van a estar conectados no solamente los diputados, sino también los senadores, y seguramente el oficialismo ahí sí va a querer tener más presencialidad para aplaudir al presidente, es muy probable que no haya tantos opositores. Bueno, hay que ver ahí cómo se va a dirimir esa cuestión. Así que bueno, pero sin duda es una de las sesiones más importantes del año, porque como te decía, es el discurso presidencial que va a marcar un poco, y encima en un año electoral, cuáles son las prioridades del gobierno. Bien, por lo que ya sabemos, entonces no va a haber invitados especiales. Señores, no vayan a pedir ningún lugar porque se les será negado por lógicas razones, épocas de pandemia y con mucha delicadeza también en lo que tiene que ver con las formas, ¿no? Con la institucionalidad. Hablábamos de ganancias, es uno de los proyectos, es uno de los últimos que entró y lógicamente con el aval del Poder Ejecutivo para incluirlo en el decreto de decisiones extraordinarias y muchas voces que se están escuchando al respecto. El diputado Jorge Enríquez dijo esto. Este proyecto siempre es bueno bajar impuestos, sobre todo en un país que tiene una alta presión tributaria como el nuestro. Pensemos que la presión tributaria es casi el 30% del PBI, pero como decían recién ustedes, me parece bastante injusto con el tema de autónomos, porque 500.000 trabajadores, creo que lo decía Mariano, que son cuentapropistas, que tienen oficios, que tienen profesiones liberales, pequeños empresarios, emprendedores, y un empleado en relación de dependencia que tenga una remuneración bruta de hasta 150.000 pesos no va a pagar el impuesto a las ganancias, pero un autónomo con un ingreso neto mensual mayor a 42.000 sí lo va a hacer. Entonces eso ya me deja a mí por lo menos ya un primer reparo, un primer reproche que tengo para esta norma, y el segundo reproche también se vincula, vuelvo a insistir, es bueno bajar impuestos y es un impuesto que empezó en forma transitoria hace ya casi 90 años y se transformó como todos los impuestos en nuestro bendito país, que se transforman de ser impuestos extraordinarios, que dicen por un espacio temporal muy corto de tiempo y después se terminan siendo prácticamente como si fueran impuestos ya consolidados, ya definitivos. Ahora, ¿cómo se va a compensar el déficit de esos 40.000 millones de pesos? Nadie nos lo dice. Como dicen los americanos, no hay desayuno gratis. ¿Se va a achicar algún gasto del Estado? ¿Va a haber mayor endeudamiento? ¿Vamos a superar ya los 2 billones de pesos de emisión monetaria? ¿Va a haber mayores retenciones contra el único sector que realmente produce dólares? No, la única manera, o la otra manera, es aumentando el impuesto a las ganancias a las grandes empresas, que esto obviamente va a significar una retracción de la inversión en bienes y servicios. Hay distintos puntos para tocar con este tema. El caso de los jubilados, a ver cómo es la cuestión. Se sigue el criterio implementado en el año ya 2017 que implica definir una cantidad de haberes mínimos como piso para comenzar a tributar. Bien, hasta ahora la suma es de 6 veces el haber previsional básico. Este mes la base es de 114.000 pesos para pagar ganancias con esta jubilación, mientras que en caso de aprobarse este nuevo proyecto pasa a ser de 8 jubilaciones mínimas, de 6 a 8. En marzo eso arrojará una suma superior a los 160.000 pesos. Así que, bueno, con la característica de que el jubilado no tiene que tener ningún otro ingreso ni estar alcanzado por el impuesto de bienes personales, ¿sí? Esto para ver el universo de gente que está cobrando un poco más, a ver cómo es que tiene que tributar ganancias. La diputada Landricini también tiene su opinión sobre este tema. Mi postura es apoyarlo, a pesar de que considero que nunca debería haber existido
un impuesto a las ganancias que gravara el salario o las jubilaciones de este nivel de que se está hablando, ¿no? Claro. En el caso, porque los salarios no traen ganancias. La ganancia es un concepto que proviene de la inversión de capital, de conocimiento, de equipamiento, de un dinero en giro para reproducirse en bienes, en servicios, en obras, pero nunca el salario tiene una componente que se denomine ganancias en su concepto original. El salario retribuye trabajo, esfuerzo físico, mental, psíquico, ¿verdad? Y que implica mejoras progresivas con las calificaciones, con las protecciones sociales, pero no es generador de ganancia para el titular de ese salario. Sí, el trabajo humano genera ganancias para los empresarios que invierten un capital y aprovechan el trabajo humano como componente de sus procesos productivos, comerciales, industriales, primarios, como sea. Entonces, en esta oportunidad se busca bajar del 25% de los trabajadores que están pagando esta tributación sobre sus salarios solamente a un 10% que representarían los salarios más elevados. Y también se busca modificar la cuestión en autónomos para diferenciar unas de otras categorías, porque todos sabemos que desde hace por lo menos 30 años la reestructuración del mundo del trabajo llevó a que el trabajo registrado se achicara en número en relación al trabajo monotributista o autónomo, ¿verdad? Producto de tercerizaciones o de contrataciones informales. Bueno, todos coinciden entonces en la mejora del poder adquisitivo. Esto, si se aprueba, debería, porque ese ejercicio anual, habría una devolución de lo que se ha descontado en lo que va del año. Calculamos, veremos entonces, son estas cuestiones que se van a tratar en las comisiones, por supuesto, y ahí van a estar sobre todo los contadores, diputados contadores, financistas, ¿no? Atendiendo ahí la letra chica del asunto. Bueno, la diputada Landrincini, una de ellas. Así es. Bueno, tema de debate, veremos si efectivamente se convoca la comisión la semana que viene. Es la expectativa, para eso supuestamente el gobierno incluyó el tema justamente en la ampliación de las sesiones extraordinarias, así que ya sería la última semana de extraordinarias, con lo cual, bueno, presumiblemente la idea es empezar a debatirlo la semana que viene en comisión, pero todavía, aclaramos, no está convocada. Laurita, desde Juntos por el Cambio, bueno, ya sabíamos, hablábamos que el presidente Macri incluso había prometido, etcétera, etcétera, no se había tratado, pero ¿habían aparecido también algunas iniciativas desde la oposición para bajar ganancias? Sí, de hecho ha habido algunas iniciativas en ese sentido que no prosperaron, pero bueno, hubo presentaciones en ese sentido. Lo cierto es que, bueno, ahora, inclusive hay algunos diputados Juntos por el Cambio que dicen que definitivamente no habría que cobrar el impuesto a las ganancias a ningún asalariado, un poco quizás en consonancia con lo que decía Macri en la campaña presidencial y que nunca cumplió. Pero bueno, digamos, está este famoso teorema de Baglini, ¿no? Cuando sos oposición, más radicalizados son... sí, claro. Más radicalizados son tus proyectos de ley o tus propuestas de campaña. Así que bueno, lo cierto es que sí, ahora Juntos por el Cambio lo que va a hacer es, de alguna manera, tratar de doblarle el brazo al oficialismo en el buen sentido. Si bien va a apoyar la iniciativa, va a tratar de sonsacarle algo más al oficialismo proponiendo algunas reformas al proyecto que aquí hemos mencionado, incluir los autónomos que están excluidos del proyecto de ley, ver si de alguna manera se puede actualizar este piso de manera semestral y no anual, que esa actualización sea por vía del índice de precios al consumidor y no por la
la variación salarial, Exacto, en fin. exacto. Ahora, Juntos por el Cambio, de alguna manera, busca torcerle el brazo al gobierno. La discusión inflación se va a volver a escuchar. Sin duda, por supuesto, porque, claro, el oficialismo insiste en que la inflación, o va a pretender que la inflación se acomode a lo que estipuló el presupuesto nacional, que es del 29%, cuando en general las estimaciones privadas dicen que la inflación va a rondar el 50%, con lo cual seguro que la cuestión inflacionaria, el problema de la inflación se va a instalar en la discusión. Bueno, esperemos entonces mucho para hablar del asunto y lógicamente la atención que se centra en la posibilidad de tener un poco más de dinero en los bolsillos de una parte de la población. Repetimos, una parte de la población, porque hasta ahora los beneficios vinieron para la parte más baja. Yo creo que es una de las primeras medidas contundentes que se toma para esta franja para de la clase media. Sí, claro. Exactamente, que motoriza y mucho la economía, incluso dando trabajos a la franja más baja. En otros sentidos, bueno, vendrán otro tipo de alivios, pero no sabemos hasta qué punto, porque el equilibrio hay que mantenerlo. Plata que el Estado deja de recibir, en algún lugar se tiene que cobrar. Sí, para agregar a lo que decía Laura, bueno, a diciembre de 2020 el 25,6% de los trabajadores y jubilados pagaban ganancias, 25,6%. Un cuarto de la población asalariada. Exacto, 2.300.000 personas. Y con esta futura ley lo van a dejar de pagar 1.267.000 personas. A ver, en un país pobre, porque si más rico, mejor cantidad. Si lo paga mucha gente, es que quiere decir que ese país es rico. No es el caso nuestro por ahora. Esperemos que lo sea en algún momento. Señores, punto final para este DTV. Sigan con la información parlamentaria. Hasta la próxima. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Un placer recibirlo. Nosotros defendimos la posibilidad de que